Son las 9 de la mañana, 23 minutos, y bueno, se esperaba esta serie de anuncios que realizó el gobierno de cara a medidas que se están tomando por este aumento exponencial de los casos de COVID-19 en los últimos días, por este aumento de los casos en CTI, también lamentablemente de los fallecimientos, y una de las medidas que más ha tenido repercusiones en las últimas horas ha sido esta suspensión de todos los deportes realizados a puertas cerradas. Es por eso que hoy nuestro invitado es Pablo Ferrari, que es secretario de la Secretaría Nacional de Deportes, para hablar acerca de los detalles sobre esta decisión. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, buen día. Soy subsecretario de Sebastián Bauzá. Hola Verónica, hola Humberto. ¿Qué tal? Antes que nada, no puedo evitar hablar de la nota anterior. Yo, si bien era muy chico, tenía 11 años, fui con mi madre al Obelisco. Y creo que nos mueve a todos de esa generación, más allá que no pude votar, no tuve ese privilegio. Sí. Es sin ningún tipo de duda un momento histórico para todos nosotros, los que transitamos esa generación, porque sufríamos realmente en carne viva lo que eran las restricciones generales que teníamos como ciudadanos. Y bueno, yo, como lo decía, lo transité a través del liceo, lo viví a través del trabajo de mis padres. Era una época complicada. A mí me tocó después en facultad tener un contacto muy corto en la cátedra, como alumno en la cátedra de Tarigo, así que imagínate si esa época ha llegado a mi vida, ¿no? Y hay que hablar, para quienes no éramos nacidos todavía, lo que es el valor de este tipo de investigaciones para poder ir armando ese puzzle de información, así que válido también ese aporte. Muchas gracias. Por favor. Y yendo ya hacia el tema que nos compete, bueno, es una decisión que se toma en base, como lo decíamos, a este aumento exponencial. También ha tenido repercusión, sobre todo para quienes trabajan en centros deportivos. Esto incluye todos los que son a puertas cerradas. Muchos de ellos quizás no tienen la posibilidad de realizar actividades al aire libre, y ha habido cuestionamientos con respecto a en base a qué se tomó esta medida, siendo que por lo menos, según lo que se dice dentro de los centros deportivos, no habría focos que lo justificaran. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, primero que nada, que a nadie de lo que estamos en el gobierno nos gusta dar este tipo de noticias y tomar este tipo de medidas. No es una medida contra nadie, sino que es una medida que se toma, como otras tantas hubo, como también es la suspensión de fiestas de fin de año en los colegios o fines de curso, y otras tantas que se anunciaron anteayer. O sea, en la parte que tiene que ver con el deporte, obviamente a nosotros como gente del deporte no nos gusta, pero lamentablemente hay que tomar ese tipo de medidas cuando el grupo asesor científico asesora al presidente y al Poder Ejecutivo de qué decisiones hay que tomar, y se toman. ¿Por qué? Porque se sabe que, por lo que nos dicen ellos, en Europa los lugares de espacio cerrado fueron el principal foco de la segunda ola y también la tercera ola. Hoy tenemos 200 casos, más de 100 están vinculados al tema del deporte. Algunos no necesariamente al espacio cerrados, pero sí al deporte. Y como el punto de contacto del deporte siempre hay un gimnasio, acá lo que se quiere cortar es el hilo de reproducción. O sea, estamos tratando de seguir trabajando con los clubes. Han trabajado muy seriamente en protocolos, porque acá se está poniendo en cuestión de que los clubes fallaron el protocolo. La mayoría de los clubes han hecho muy bien el protocolo, pero no quiere decir que porque hagan bien el protocolo y estemos en estos espacios cerrados trabajando juntos, no exista el riesgo. El riesgo existe, y de hecho hay más de 10 casos que nos ha informado Salud Pública de que tienen que ver con clubes. Entonces no hay grandes brotes, ni nada por el estilo. Se ve más el tema de la burbuja en la selección, lo que pasó en Danubio, lo que pasó en Nacional en básquetbol. Entonces alguno puede decir, no, pero eso pasaron en deportes aislados, no en los clubes donde... Bueno, muchos de esos deportistas tienen contacto con esos clubes. Uno de los primeros focos que... También, o sea, lo que quiero decir con esto es una medida que se toma contra un sector de la actividad deportiva, que es aquella que desarrolla actividad física en espacios cerrados, que fue la última en tener la apertura en aquella evolución que tuvimos desde el 24 de abril a la fecha que empezamos con la reapertura de los deportes individuales al aire libre, los deportes colectivos al aire libre, luego los deportes al aire libre de contacto, y allá por fines de agosto, septiembre, fue cuando se tomó la medida de reiniciar la actividad física en los espacios cerrados. Y bueno, ahora en estas nuevas medidas es donde de vuelta volvemos a ese lugar que sigue siendo riesgo, y más que nada, Humberto, también el tema de los vestuarios, que es muy complicado. Por eso los vestuarios también
están cerrados solo por estas 2 semanas. Ese es otro dato importante. Sí. Tenemos un horizonte en el cual sabemos una fecha que se va a terminar esto, porque si Dios quiere estas medidas van a repercutir positivamente, no como antes que no sabíamos qué fecha íbamos a abrir. Bueno, en este caso sabemos qué fecha expira esta medida. Pero esa revisión, o sea, puede pasar que ese día se tome la decisión Puede de que la medida se extienda. Puede pasar y quizás la última semana, mediados de la última semana, va a ser cuando los números nos indiquen si las cosas mejoraron a raíz de esta y de otras medidas. Yo creo que también hay que mirarlo en el conjunto, ¿no? Pablo, de todas maneras, a ver, y esto lo voy a tratar de decir tratando de no herir ningún tipo de susceptibilidades. Es obvio que cualquier medida restrictiva hacia el sector que apunte haga que ese sector se manifieste porque se siente perjudicado. Yo ya los tengo cansados diciéndolo. Yo pertenezco a un sector terriblemente perjudicado que tiene que ver con los eventos. Y cuando digo terriblemente, que me perdonen todos los que tienen gimnasios, pero yo me bajé de un escenario teatral el 13 de marzo y no se pudo volver a subir. Y si me dedicara solamente a esto estaría en el horno. Y no pude hacer una sola actividad de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay porque desaparecieron los almuerzos de ADM, porque los eventos desaparecieron. Y conmigo están los fotógrafos, los que hacen las filmaciones, los camarógrafos, están los que se encargan de la amplificación, de las luces, los que se encargan de un montón de cosas que tienen que ver con esto. Y no estamos señalando si me cerraron acá o me cerraron allá. O sea, uno trata de comprender el porqué de las medidas. ¿Cuál es la salida que tiene? Y por eso hice esta antesala. ¿Cuál es la salida que tiene, por ejemplo, una persona que tiene un gimnasio, que tiene un grupo de personas que son en definitiva su sustento con lo que están pagando? Puede realizar esa actividad, tratar de hacerla a nivel de calle, si dispone de un lugar, de un patio abierto. ¿Cuáles serían los escapes que podría tener para que no tuviera que decir tengo que bajar la cortina definitivamente hasta el 18 porque sí o sí no puedo desarrollar mi actividad? Bueno, primero que nada, que tu apreciación respecto a tu sector de actividad, la verdad que es enriquecedora porque uno lo ve, o por lo menos lo percibe de lo que tú decís desde el otro lado. Y obviamente que los reclamos de las personas afectadas de los gimnasios, es legítimo el reclamo. Es más, ayer atendimos en la Secretaría, junto con Bauzá y el doctor Lorente, a un grupo de gimnasios chicos, más que nada, que tiene que ver con las pesas y ese tipo de lugares que de repente no tienen la posibilidad, como clubes grandes, de sacar sus máquinas afuera a un patio y tomar medidas propias que lo han hecho inmediatamente. Ayer de noche, luego de que sacamos el comunicado, nos llamaban los clubes para decir voy a poner una carpa totalmente abierta con las... Bárbaro, digo, cada uno pudo hacer en la medida que les daban las posibilidades. Pero aquellos que no pueden, obviamente que hay un perjuicio, lo entendemos, no es que lo que se quiso hacer contra ellos, y lo que se está buscando son alternativas. Tuvimos una reunión y hoy va a haber otra reunión con el alcalde del municipio CH, ABT, que nos ha propuesto una medida muy novedosa y la verdad que creativa, que es ceder los espacios públicos del municipio a todos aquellos clubes que estén involucrados en ese distrito. O sea, qué bien. Y bueno, creo que me parece que es una manera de ir descongestionando esa presión por estas 2 semanas de aquellas personas que tienen de repente un gimnasio muy chico, que no tienen posibilidad de hacer actividades y agrego, Pablo, ¿y plazas de deportes? Se me ocurre ahora. Bueno, las plazas de deporte obviamente que ya están, en el buen sentido de la palabra, con un gran flujo de gente. Ya las tenían propiamente por la actividad que se desarrollaba. Ahí está a cargo José Luis Bringa, un coordinador que está trabajando muy bien, sobre todo muy bien con las personas con discapacidad. Y obviamente están siendo foco, en el buen sentido, claro, de atención, y las 114 plazas de deporte del país están teniendo mucho más usuarios que antes. Ferrari, justamente para profundizar en eso, usted hablaba de esta medida con el CH particularmente, pero de hecho está sucediendo ya con algunos gimnasios que no tienen de repente un desahogo, un patio o algo para hacerlo en el propio edificio, que están recurriendo a esos espacios. En esta etapa, digamos, de hasta que se tome una medida más corporativa, más generalizada, ¿eso se va a fiscalizar, se va a permitir?
No, obviamente que acá hay que hacer una precisión. Desde que arrancó la pandemia y sacamos el primer comunicado desde la Secretaría, eran todas exhortaciones. Esta es la primera vez que hay una prohibición. Claro. Por tanto, va a haber cuerpos inspectivos del Ministerio de Salud Pública, de las intendencias, previendo que esas medidas se cumplan. Pero me refiero para el uso de los espacios públicos. No, a ver, para el espacio de los espacios públicos, obviamente que coordinadamente se va a permitir. El tema es que por ahora se arrancó con el CH porque realmente fue una iniciativa de ellos y nosotros la aplaudimos y estamos trabajando. Lo que también estamos trabajando con las personas afectadas. Ayer, como yo les decía, recibimos a una delegación de 4 personas que representaba a varios de esos grupos y estamos abiertos a las alternativas. La verdad que lo que menos queremos es que se perjudiquen, pero hay medidas que se toman y, bueno, obviamente hay que adaptarse. ¿Tienen alguna aproximación de, por ejemplo, cuántos son los gimnasios más pequeños o que no tienen esa posibilidad, que son los que realmente se ven más afectados en porcentaje con respecto al total? Es una buena pregunta y esta va a ser una mala respuesta. No lo tenemos, sabemos que sí hay más de 5.000 clubes en todo el Uruguay, clubes, gimnasios, academias, salas donde se hace actividad física. Precisamente ahora va a haber un censo para el 2023, creo, y estamos en tratativas con el Instituto Nacional de Estadística para tener realmente un censo que nos permita tener información para tomar las decisiones. De todas maneras, el contacto directo con estas personas nos hace tener un panorama muy general para poder saber dónde estamos parados. Ahora, de todas maneras, hay que diferenciar, porque uno se vincula a la Secretaría Nacional de Deporte a partir de las federaciones, de los clubes, de las instituciones deportivas, pero muchas son empresas comerciales que no necesariamente pasan por nosotros y son las mismas que reclaman. Claro. Hay sí una cámara de instituciones deportivas del Uruguay con los grandes clubes, Clubes Remero de Mercedes, Biguá, Urunday, bueno, para seguir nombrando, ¿no? Y después están las federaciones. Y están la Cámara Uruguaya de Gimnasios y Afines, y después hay, o sea, está muy disperso. Y esto también es una realidad que vimos en esta etapa. Un detalle que me parece que es una buena instancia también para bajar información a tierra, porque siempre entran las dudas. Por ejemplo, me ha pasado verlo en redes, pero yo en realidad lo que hago es yoga. Se considera, me parece que sería interesante que bajara a tierra bien. Bueno, se habló canchas de fútbol 5 también, si es un deporte que no implica un despliegue o como por ejemplo yoga, como puede ser tai chi, que también se hace, díganos bien, ¿todo está comprendido, 100% todo, o cuál es ese límite que a veces puede ser un poquito vidrioso? Muy buena tu pregunta, Verónica. En realidad lo principal es todo espacio cerrado que se haga actividad física. Ese es el concepto general. Sea suave o sea fuerte. No importa la modalidad todo, deportiva ni lo que se está tratando. Respecto a lo que tú decís de las canchas de fútbol 5, ahí hay que hacer una precisión, porque tenemos dos tipos de canchas de fútbol 5. Aquellas que son completamente cerradas o de repente que tienen una ventana grande o una puerta grande de ventilación, eso se considera cerrado. Lo que sí se permite es aquellas que son con techo, pero que desde el piso hacia el techo está todo abierto por alrededor. Eso sí se permite. Sí, hay muchas. Hay muchísimas. Hay algunas directamente abiertas, no voy a mencionar, claro, pero digo, hay algunas directamente. Y otras que tienen un techo, pero que todo el perímetro está totalmente abierto. Lo que tiene es un techo liviano. Y tú sabes, arriba, Humberto, que perdona que te corte, sí, pero tú sabes que eso en realidad fue una de las primeras y la mayor cantidad de consultas en el día de ayer a la Secretaría, y más que nada del interior del país. Por eso nosotros estamos en contacto muy directo desde el 13 de marzo con los 19 directores de deportes de las intendencias. Ahora hubo un cambio, pero sigue el grupo ese de WhatsApp ahí trabajando. Y en el interior hay muchísimas canchas con techo, pero abiertos en los costados. Pablo, voy a cambiar levemente de tema. Digo levemente porque está vinculado, está relacionado. Los uruguayos comenzamos a criticar cosas o nos ponemos sensibles, obviamente, cuando nos tocan nuestro bolsillo o nos tocan nuestra chacrita. Y somos muy propensos al señalamiento y a la crítica cuando, como se dio en el caso de la selección y de determinados equipos de fútbol, se generan estos focos de contagio. Entonces, inmediatamente surgen todo tipo de comentarios, sin tener conocimiento realmente de cuáles fueron los motivos de esos brotes, de esos contagios. Y a veces, sin que las propias autoridades, porque hasta eso hemos escuchado, lleguen a determinar efectivamente cuál fue el momento del contagio. Yo recuerdo que acá en algún momento hasta discutía sobre eso y decía, ¿qué sabemos cuando se
viralizó cierta fotografía. Pero ¿qué decimos que el contagio se pudo dar por una fotografía si de repente se dio en el abrazo del gol cuando se hizo en determinado lugar? No lo sabemos. En líneas generales, porcentualmente, los casos que se han dado en clubes de primera división, que están mucho más controlados de lo que podemos estar controlados Vero y yo, porque viven haciéndoles hisopados, terminan un partido acá, la burbuja allá, hisopado acá, hisopado allá. ¿Tienen ustedes el conocimiento de cuando se han dado esos brotes que efectivamente sea, y voy a utilizar la palabra claramente, por negligencia a la hora de cumplir con los protocolos? Ya ni siquiera lo menciono como distracción. Lo digo porque me parece que es el dedo acusador en el que nos hemos puesto muchos de decir, claro, deben haber compartido el mate, compartieron, que a veces uno hasta por error puede agarrar una botella que no supo que la agarró un compañero. Supongamos que puede llegar a pasar. ¿Es por negligencia? Bueno, primero que somos 3 millones de especialistas, todos opinamos, y hoy con las redes, que tiene lo bueno y lo malo, hay un poder de que la gente opina y genera esta opinión dentro de sus seguidores. Para mí hay que separar dos cosas. Hay dos grandes tipos de protocolo, por ejemplo en el fútbol. Sí. Es lo que es la burbuja, que lo tuvo la selección, lo tuvieron los equipos de la Copa Libertadores, en la cual el sistema es protegerse a sí mismos y proteger a los de afuera. Perfecto. O sea, siempre el mismo... incluso ahora el GACH está recomendando, lo vi hoy de mañana en un titular, yo no lo había visto en el informe final, de que se prevé que todos tengamos un grupo de burbuja de 12 personas, o sea, que siempre estemos con las mismas 12 personas. Complicado, pero bueno, es como un rumbo. Lo que se hizo con la selección es eso, una burbuja. Incluso con el doctor Salinas recorrimos el complejo celeste para ver si estaba todo en orden. El doctor Veloso habló con el oficial de cumplimiento de la selección. Se entendía que estaba todo andando bien. Ahora, si como todo indica, un jugador que viene de Brasil como Viña, viene con un test negativo falso y se da otro análisis al llegar a Colombia y también da negativo, es muy difícil saber si viene por ahí la cosa. Difícil también cuando escuchamos hace poquito, con integrantes de la selección, que en el hotel que estaban en Colombia tuvieron que compartir con otros pasajeros. Entonces, a ver... ¿Que hubo un incumplimiento? Sí. Ahora, el responsable es muy difícil determinarlo. Después están los que están fuera de la burbuja, aquellos que sí están permanentemente testeados, como el fútbol uruguayo, y bueno, de repente se contagiaron en la comida previa al partido, porque justo vino alguien que trajo la comida. Es por ahí la cosa, es muy complicado. Bien. Vamos a ir al móvil, pero antes vamos a despedir a Pablo Ferrari, subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte, porque en el móvil tenemos ahora la otra campana para escuchar, obviamente, a quienes tienen sus motivos para protestar, pero que me interesaría en el cierre, Pablo, que quedara claro. Acá hay un corte el 18 de diciembre, acá hay una nueva revisión, un nuevo hisopado a la actividad, y de allí esto podría llegar o a mantenerse o a revertirse. Yo creo que hay una fecha cierta, que es la primera vez que la tenemos, porque en realidad cuando se daban las medidas de levantamiento de las exhortaciones, todo el mundo del deporte involucrado decía, ¿y a mí para cuándo? ¿Y cuándo me toca a mí? Y nunca sabíamos porque se iba despegando esa información de los análisis que hacía el Ministerio de Salud Pública y luego pasaba por el GACH. Hay un tema administrativo que hay que recorrer. Acá sabemos que el 18 es la fecha que marcó el gobierno y obviamente los días previos vamos a ir monitoreando la situación. Y bueno, sepamos todo que esto también es para contribuir a la sociedad en general y que nos estamos protegiendo de algo que si no lo paramos ahora va a ser muy complicado. Muchísimas gracias. Por favor. Así hemos estado dialogando con Pablo Ferrari, es subsecretario de la Secretaría Nacional del Deporte en la mañana de Arriba Gente.